Buen día, mi nombre es Ana Marcela Delgado Portillo y el trabajo que voy a presentar tiene como título Transformación de la praxis docente, una estrategia pedagógica inclusiva desde el enfoque diferencial y la autoeficacia. Esta estrategia nació como respuesta a una inquietud que surgió durante el curso. ¿Qué pasa cuando la ley dice una cosa y en el aula se percibe otra? Esa tensión entre lo que está escrito y lo que realmente ocurre en las instituciones educativas es el punto de partida para este trabajo. En contexto y justificación, Colombia cuenta con un marco legal sólido. La Constitución de 1991, en su artículo 67, define la educación como un derecho fundamental. Y el decreto 1421 de 2017 reglamenta la atención educativa para las personas con discapacidad. Sin embargo, Forero Salcedo, en 2019, señala que existe una brecha enorme entre esa igualdad formal, lo que dice la norma, y la igualdad real y efectiva, que es lo que viven los estudiantes dentro del aula. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de exclusión? Principalmente a personas con discapacidad, a grupos étnicos, víctimas de conflicto armado, mujeres, comunidad LGBTI y personas en pobreza extrema. Todas estas poblaciones tienen protección constitucional especial, pero siguen enfrentando barreras de aprendizaje. Tenemos los objetivos. El principal objetivo general de la estrategia es proyectar herramientas pedagógicas que transformen el estado real de exclusión en un estado deseado de inclusión y desarrollo pleno de la personalidad. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el primer objetivo específico: identificar las barreras reales de aprendizaje usando el enfoque diferencial. Segundo, diseñar e implementar metodologías flexibles que integren las TIC y potencien la autoeficacia del docente. Tercero, medir el impacto con herramientas de autorreflexión docente llamadas predictores de adecuación. Esto según Sierra Salcedo en el 2007. Sustentos teóricos. Esta estrategia no surge del vacío. Está fundamentada en 4 pilares teóricos que la hacen coherente y rigurosa. Primero, autoeficacia. Según Bandura y Covarrubias Mendoza, 2013, Bandura plantea el determinismo recíproco. El docente no está determinado solo por su entorno ni actúa de manera completamente autónoma, sino que existe una interacción entre sus factores personales, su conducta y el ambiente. Un docente que cree en su propia capacidad, que tiene alta autoeficacia, no ve los retos del aula inclusiva como obstáculos, sino que los ve como oportunidades de crecer. Segundo enfoque diferencial. Según Forero Salcedo, 2019, significa dar un trato diferente a quienes tienen condiciones diferentes, para garantizarles de esta manera la igualdad real. El docente asume una ética del cuidado. Los derechos humanos dejan de ser utopías y se convierten en prácticas cotidianas. Tercera teoría, transposición didáctica. Chevallar y Lenis Mejía, 2014. El docente transforma el saber sabio, el conocimiento científico y complejo, en un saber enseñado, accesible y pertinente para cada estudiante, sin perder la importancia y el rigor. Además, enseñar no es simplemente repetir contenidos, es también mediar conscientemente con cada uno de los estudiantes. Cuarta, estrategia pedagógica como dirección consciente. Según Sierra Salcedo 2007, una estrategia no es una rutina, es una actividad de planificación, organización, regulación y control que busca transformar el estado real. La exclusión en el estado deseado, una democracia sustancial en el aula. Los contenidos de la estrategia. Los contenidos están organizados en 3 dimensiones clásicas de la pedagogía: el saber hacer y el saber ser. En cuanto al saber, se estudia el marco legal, los principios de dignidad humana y democracia real, y las tipologías del enfoque diferencial, como el ciclo vital, discapacidad, etnia, género, condición económica, víctimas de conflicto, etc. Esto le da al docente el conocimiento necesario para actuar con fundamento. En cuanto al saber hacer, se trabaja habilidades concretas, diseñar secuencias didácticas flexibles, aplicar instrumentos de observación como portafolios, escalas valorativas y listas de cotejo, y usar las TIC de forma intencional.
Aquí entra también el uso de los predictores de adecuación, que según Sierra Salcedo, son herramientas de autorregulación. Y tenemos el saber ser. Esta es quizás la dimensión más importante y más difícil de evaluar. Se fomenta la ética del cuidado. Según Forero Salcedo 2019, el respeto a la singularidad de cada estudiante. Y según Lenis Mejía 2014, el fomento de la autonomía. El docente no solo transmite datos, también ayuda a pensar. Tenemos la secuencia didáctica. Aquí es la forma concreta en que se organiza cada sesión e intervención pedagógica. Según Covarrubias Mendoza, 2013, se define como una construcción metodológica flexible que organiza procedimientos para alcanzar las metas de aprendizaje. Bueno, en el momento 1 tenemos la orientación y sensibilización. Aquí el docente prepara el escenario, tanto cognitivo y emocional del estudiante. Activa su atención, conecta el nuevo contenido con sus experiencias previas y convierte el saber científico en algo de interés real para él. Este vínculo es fundamental para una inclusión efectiva. Momento 2. Ya viene el desarrollo, lo que es la movilización y el procesamiento. Aquí ocurre el aprendizaje real. El docente usa estrategias que desafían intelectualmente al estudiante, que lo invitan a tomar decisiones conscientes sobre su propio proceso. Y no se trata de recibir información pasivamente, sino de que el estudiante pueda actuar de forma deliberada. Momento 3. Sería el cierre, en donde tendremos la síntesis y la transferencia. En este momento es el más crítico para la inclusión. Se busca que el estudiante integre lo aprendido y lo transfiera a su vida cotidiana. Según Lenis Mejía 2014, resalta que este cierre debe promover la autonomía y la justicia social, no solo la memorización de contenido. Seguimos con recursos, medios y evaluación. Para que la estrategia funcione, los recursos deben cumplir dos criterios: interactividad y accesibilidad. En cuanto a los recursos, se proponen 3 tipos: multisensoriales, impresos y las TIC. En cuanto a multisensoriales, personas y modelos físicos que hacen la comunicación más viva y concreta. Impresos, guías con diálogo didáctico simulado para el aprendizaje. Y las TIC, el uso de tecnologías que no solo son un instrumento, sino que buscan desarrollar que el estudiante tenga un pensamiento tecnológico que le permita transformar de esta manera su realidad. En cuanto a la evaluación, es fundamental entenderla como un proceso continuo y transversal, no solo como un examen final. Se usan 3 herramientas principales: predictores de adecuación, instrumentos de observación y reflexiones metacognitivas. En cuanto a los predictores de adecuación, permiten o ayudan al docente a autocontrolarse y verificar que sus actividades realmente respondan al diagnóstico de sus estudiantes. Esto lo sugiere Sierra Salcedo en 2007. En cuanto a los instrumentos de observación, tenemos portafolios, escalas y listas de cotejo. Y en cuanto a la reflexión metacognitiva, la evaluación le devuelve al estudiante una herramienta para analizar su propio aprendizaje. Esto según Covarrubias y Mendoza 2013. Efectos esperados y reflexión. Al implementar esta estrategia se esperan 2 tipos de transformación. La primera, en la praxis docente. Se espera un incremento real en el juicio de autoeficacia. El docente debe percibirse a sí mismo como capaz de gestionar la diversidad, de transformar su conducta rutinaria en una dirección consciente y creativa. Sugerencia de Covarrubias Mendoza y Sierra Salcedo. Y en lo social, la meta final es que la escuela se convierta en un escenario de democracia sustancial, donde el reconocimiento de las diferencias sea el fundamento de la convivencia pacífica. Que los derechos humanos dejen de ser promesas escritas y se conviertan en prácticas cotidianas, donde se evidencie la equidad y la justicia social. Esto según Forero Salcedo 2019. La reflexión del docente al final del proceso debe girar en torno a una pregunta:
mi mediación realmente transformó el aula. Aquí tenemos que tener en cuenta que todo depende de esa buena actitud del docente y de esa autorregulación para poder saber llevar y manejar un grupo que contenga tanta diversidad como se encuentra en la actualidad en todas nuestras aulas. Bueno, para cerrar, es bueno destacar que toda esta estrategia está fundamentada en fuentes académicas rigurosas. Los autores principales que sostienen este trabajo son Covarrubias Mendoza 2013, Forero Salcedo 2019, Lenín Mejía 2014, Sierra Salcedo 2007 y el decreto 1421 del 2017, que es la base legal de la educación inclusiva en Colombia.